gustaría aumentar la eficacia de tu equipo en cometidos de seguridad con vehículo? Si es así, quédate porque hoy vamos a hablar precisamente de eso. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno, y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Hoy vamos a hablar de lecciones aprendidas en el uso de vehículos para cometidos de seguridad. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y dejadme daros dos avisos previos antes de empezar con el contenido. El primero de ellos es que aquí abajo te dejo el acceso a la newsletter que estoy lanzando ahora mismo. Es una newsletter a través de correo electrónico con contenido diario en la que comparto un tip al día para hacer reflexionar un poquito a los líderes de hoy. Mi intención ahí es compartir contenido de liderazgo, desarrollo personal, profesional, productividad, gestión del tiempo, gestión de equipos, etc. Así que hoy os comparto una idea diaria, así que te animo a apuntarte aquí abajo. El segundo aviso es que, como ya dije en el capítulo anterior, la segunda temporada de Jefe a Líder se va a centrar más en el aspecto del liderazgo, ¿vale? Me ha contactado gente de diversos sectores y creo que, ampliando un poquito el espectro, puedo ayudar o impactar a más personas con este contenido y aplicar lo que yo he aprendido dirigiendo equipos a más sectores, a más personas. Así que voy a dar ese giro para que los que nos seguís un poquito más de cerca, pues lo conozcáis de primera mano. Así que a partir de la segunda temporada voy a hacer todavía unos cuantos episodios sobre seguridad y liderazgo y cuando comparta lo que yo considero que son mis aprendizajes, pasaré ya un poquito a centrarme más en el aspecto de liderazgo. Sin más, empezamos con el capítulo de hoy. Hoy vamos a ver lecciones identificadas que yo he sacado de los años que llevo trabajando con vehículos. El que no lo sepa, yo soy del arma de caballería, entonces he hecho toda mi vida militar prácticamente he trabajado bastante con vehículos, ¿vale? Vehículos de combate y carros de combate, básicamente. Así que, aquí os voy a dejar unas lecciones identificadas, pero que las voy a ampliar para que puedan ser aplicables a todo tipo de vehículos en cometidos de seguridad. Entonces, empezando, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de realizar un cometido de seguridad con vehículos? Lo primero que vamos a tener en cuenta es el mantenimiento que le debemos dar a esos vehículos. A lo mejor ese mantenimiento lo tenemos externalizado, lo cual sería mucho mejor porque nos olvidaríamos de esa parte y nos quitaríamos carga de trabajo. Pero si no es el caso y no tenemos externalizada esa parte, como le sucede a la mayoría de unidades militares y a muchas de seguridad privada que trabajan en el exterior y que trabajan aquí en España, pues ahí tenéis un capítulo entero dedicado a cómo debemos mantener un vehículo diésel. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es tener el vehículo en condiciones y tener el mantenimiento tanto previo como posterior a el cometido que realicemos para mantener siempre ese material en un estado óptimo. Además, también lo ideal sería que guardáramos esos vehículos en zona vigilada, ¿vale? A ser posible dentro de unas instalaciones controladas. Si eso no es posible, pues siempre en una zona lo más segura posible. ¿Cómo podemos hacer una zona segura, o una zona lo más segura posible en un entorno civil en el que no estamos en nuestras propias instalaciones? Tenemos que dejarlo en una zona que esté vigilada por personal. Puede ser que haya vigilancia privada, o sea, seguridad privada en una zona o en un parking determinado que lo conozcamos y que nos atrevamos a dejarlo ahí esa noche, ¿no? Sobre todo si al día siguiente o los días sucesivos tenemos que hacer cometidos de seguridad con ese vehículo. El segundo punto sería dejarlo en una zona vigilada por personal. Si eso tampoco es posible, al menos que sea una zona vigilada por videocámaras. Es decir, cerca de, se me ocurre por ejemplo, un banco que tenga una videocámara exterior y que apunte hacia donde están los vehículos. Un parking con vigilancia.
cerca de un organismo oficial que disponga de cámaras y nosotros conozcamos que esas cámaras tienen visión sobre los vehículos que están ahí aparcados. Si esto tampoco fuera posible, vamos a intentar dejarlo, como siempre, en la zona más segura posible, que sería la zona más iluminada y que nosotros podamos controlar desde el edificio, desde el alojamiento en el que nos encontremos, ¿vale? Esa sería la última fase, la más precaria, digamos, para vigilar el vehículo, pero bueno, siempre que tengamos una visión directa sobre él y, a ser posible, que esté lo más iluminada posible. Aún así, yo recomendaría, sea en instalaciones propias, porque siempre pueden producirse sabotajes, sobre todo si estamos en una misión internacional y vamos a hacer un cometido de seguridad con ese vehículo, aunque haya dormido en una base propia, yo os recomendaría que le echéis un ojo, una revisión exterior e interior para que no nos hayan saboteado el vehículo. Sobre todo, en este caso es un poco más improbable, pero si trabajamos en el exterior, es decir, estamos en una misión internacional, por ejemplo, o en un cometido internacional de seguridad y tenemos ese vehículo aparcado en cualquier calle, pues obviamente al día siguiente le tenemos que hacer una revisión. Aunque haya estado vigilado, aunque haya personal, videocámaras, zona iluminada o aunque tengamos visión directa sobre él. Al día siguiente, al aproximarnos, vamos a observarlo desde lejos, a observar el entorno de ese vehículo, si hubiera alguien que nos parecía sospechoso, que nos parece que está vigilando ese vehículo. Si encontramos algún signo exterior de que ha sido manipulado, de que las ruedas han sido tocadas, el depósito de combustible, e incluso pues echamos un vistazo por abajo para ver que no tenemos ningún artefacto. Me estoy poniendo un poco en el caso más extremo, pero es para daros ideas de cómo podemos aproximarnos y revisar ese vehículo antes de salir a realizar nuestros cometidos, ¿vale? Y antes de exponernos. Obviamente esto en España pues tiene menos sentido, pero en otras épocas sí que lo ha tenido, aquí en España también, e internacionalmente tiene todo el sentido, si estamos realizando un cometido por ahí, de que nosotros dejamos el vehículo en la zona más segura posible y si no ha sido posible dejarlo en una de esas zonas propias, que al día siguiente realicemos esa aproximación, esa observación desde un punto lejano del entorno y del propio vehículo, esa revisión exterior e interior y por debajo e incluso en el capó, si es posible, y esa revisión tanto de mantenimiento como, digamos, de seguridad o de autoprotección previa a realizar ese cometido de seguridad. Bien, ¿qué más consideraciones deberíamos tener a la hora de realizar un cometido de seguridad? Lo ideal es que ese cometido no se realice con un solo vehículo, ¿vale? Esto sé que hay veces que es posible, hay otras veces que no. Yo sé que hay vehículos de la Policía o la Guardia Civil que van solos, pero yo siempre que he tenido que realizar a nivel militar un cometido de seguridad, he llevado al menos 2 vehículos para tener cierto apoyo, o que si ese vehículo, por ejemplo, tiene un accidente o se sale de la carretera, podamos recuperarlo con el otro vehículo. Aún así, yo siempre recomendaría que trabajéis por binomio, tanto en vehículos como con personal. Es decir, tanto en vehículos como si vamos a pie o a cualquier cometido, que nunca vayamos solos, ¿vale? Que siempre mínimo haya un binomio, una pareja realizando ese cometido. Yo sé que esto no será posible en todas las unidades y en todas las compañías de seguridad privada, pero si es posible, pues bueno, ahí os dejo mi lección identificada también de años trabajando con vehículos en el que considero que es imprescindible hacer los cometidos por binomios, por lo que pueda pasar. Bien, entonces para las consideraciones de hoy sí que vamos a tener en cuenta para algunas cosas que somos más de una persona, ¿vale? Lo ideal sería que fuéramos 2, 3, 4 o 5 personas dentro de un mismo vehículo para realizar esos cometidos y para hacerlo al 100%, digamos, ¿vale? De nuestras capacidades. Obviamente esto variará mucho de unas unidades a otras, de unos cometidos a otros y de unas situaciones a otras. Pero lo ideal es que realicemos esos cometidos con 2, 3, 4 o 5 personas dentro del mismo vehículo. ¿Cómo podemos o cómo vamos a distribuir esos puestos dentro del vehículo para lo que voy a explicar posteriormente? Básicamente vamos a numerarlos y vamos a distribuir los cometidos entre cada uno de los tripulantes de ese vehículo. Supongamos que nosotros somos una unidad de seguridad privada y vamos a dar una escolta a, por ejemplo, 2 vehículos VIP, ¿vale? Vamos a llevar 2 vehículos a tope de personal, a 4 o 5 personas por vehículo, para dar ese cometido de seguridad. Pues lo que vamos a hacer va a ser numerar dentro de esos vehículos los puestos para que cada uno se encargue de unas cosas y dentro de los 2 vehículos también deberíamos tener ciertos roles, ¿vale? Que ahora os voy a explicar. El primero de estos roles sería dejar claro quién va a ser el jefe de esa escolta, es decir, quién va a mandar los 2 vehículos para ese cometido de seguridad. Es muy importante
desde mi punto de vista, a lo mejor es por mi sesgo militar, pero es muy importante que siempre esté claro quién es el jefe de ese cometido, ¿vale? Pues si, por ejemplo, nos juntamos 2 personas o 2 jefes y hay 2 gallos en el mismo corral, es muy probable que cuando suceda una situación comprometida no esté claro quién tiene que dar las órdenes, ¿vale? Así que os recomiendo que siempre dejéis muy claro el rol de quién es el jefe de esa escolta, el jefe general, y después dentro de cada vehículo, o si una unidad despliega a pie, que dentro de esa unidad que ha desplegado también esté muy claro quién va a dar las órdenes si sucede cualquier cosa, ¿vale? Esta cadena de mando, desde mi punto de vista, es muy importante y tiene que estar siempre muy clara para que cuando vengan maldadas seamos capaces de distribuir cometidos, órdenes, etcétera, y de tomar decisiones a tiempo y en condiciones. Bien, dentro de esos 2 vehículos, por ejemplo, que van a realizar ese cometido, vamos a tener 5 puestos. Supongamos que tenemos 5 huecos. Vamos a suponer que llevamos un todoterreno, ¿vale? Y tenemos 5 huecos en ese vehículo para realizar ese cometido de seguridad. Vamos a numerar esos puestos desde el conductor hacia detrás. El primer puesto será el del conductor y será el número 1. El segundo, que sería el del copiloto, será el número 2. El tercero será el que va sentado en la parte trasera izquierda. El cuarto, el que va sentado en la parte trasera derecha. Y el quinto, el que va en el centro de la parte trasera. En ocasiones, a lo mejor si llevamos un vehículo militar, ese quinto tripulante va a estar asomado por arriba con algo de armamento, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos en una unidad militar, como os digo, o con vehículos que lleven otro tipo de armamento arriba. Si no, a lo mejor ese vehículo todoterreno podemos cogerlo o alquilarlo con una escotilla o una luna de estas que tiene en el capó del vehículo, ¿vale? Pues bueno, también sería buena idea para que en un momento determinado podamos hacer un apoyo de fuego desde esa escotilla. Si no es posible, pues bueno, pues iríamos dentro y habría que desplegar en el momento en el que tuviéramos cualquier tipo de incidente. Cada uno de estos puestos va a tener también un cometido que yo os voy a recomendar aquí, que no tiene por qué ser así, ¿vale? Vosotros lo podéis distribuir como queráis si algún día os toca esto, pero yo os doy mi punto de vista de lo que yo suelo hacer y de cómo creo que está bien distribuido. El número 1, que va a ser el conductor, va a tener unas consignas muy claras, que va a ser realizar esa revisión previa del tren de rodaje y del vehículo de mantenimiento y tener el vehículo en disposición de salir a la hora correcta. Además, se va a encargar un poco de hacer esas comprobaciones y se va a repartir los cometidos con el resto de personal. El número 2, que va a ir sentado de copiloto, va a ser el que mande ese vehículo, ¿vale? Va a ser el jefe de ese vehículo o el jefe de ese pequeño núcleo de escolta y va a ser el que controle la navegación del vehículo. Es decir, va a dirigirlo por donde tiene que moverse. A lo mejor el conductor ya se sabe el itinerario o ha podido reconocerlo previamente, pero si no va a ser, o si se complica la situación y hay que salir por otro itinerario que no estaba previsto, él va a ser el que deba tener los medios y la capacidad de dirigir ese vehículo, ya sea en ambiente urbano o todoterreno, a través del campo o la ciudad, ¿vale? En itinerarios no previstos. Entonces yo sí que recomendaría que por lo menos conozca lo que es la cartografía digital, lleve sus mapas, sus fotos aéreas, etcétera, para poder orientarse dentro de la ciudad. Y ahora, pues sinceramente creo que lo ideal sería que llevara cartografía digital, ¿vale? En cualquier dispositivo que podamos tener, te puedes bajar un mapa de cartografía y llevar ahí cargadas tus fotos aéreas y tus mapas de la zona por la que te vas a mover. Así que yo recomendaría que ese sea el encargado de este cometido. El quinto tripulante, como hemos dicho, va a encargarse del armamento principal que pueda llevar ese vehículo, y si no, si llevamos algo más de, por ejemplo, un arma larga o una escopeta, sería el encargado de utilizarla si se complicara la cosa, ¿vale? Suponiendo que no llevemos todos armas largas. El puesto número 3 y 4 van a ser 2 comodines, digamos, que vamos a utilizar para diversas cosas, ¿vale? Se van a encargar de asegurarse de que todo el vehículo está cargado correctamente, todo ese checklist de material necesario para los cometidos de seguridad que ya hicimos en el episodio anterior, podéis buscarlo si no lo habéis escuchado. Este puesto 3 y 4 son los que se van a encargar de cargar todas esas cosas, de comprobar que todo está cargado y de echar una mano también en las revisiones al conductor. También, si lleváramos algo de medios de transmisiones o de primeros auxilios, deberían ser los encargados de prepararlo y dejarlo en disposición de trabajar antes del inicio del cometido y a la hora prevista. Lo mismo con el botiquín de primeros auxilios, extintor del vehículo, material reflectante que podamos llevar por si tenemos un accidente, triángulos, etcétera. Material de seguridad en general, primeros auxilios y transmisiones, básicamente. Además, van a ser los encargados, el 3 y el 4, de desplegar y echar pie a tierra si hubiera que hacer algo. Por lo menos van a ser los primeros que van a echar pie a tierra. Entonces, recapitulando, tenemos el puesto número 1, que va a ser el conductor, el 2, el jefe de vehículo en navegación, 3 y 4, echar pie a tierra, apoyar en la preparación y carga del vehículo y en la preparación de primeros auxilios, transmisiones y material de seguridad, y el quinto, que se va a encargar, digamos, del armamento principal y de
o el armamento pesado que llevemos y a lo mejor pues del resto del armamento, ¿vale? Eso ya cada unidad se organizará a su manera. Vamos a ver 4 consideraciones más que son importantes a la hora de realizar este tipo de cometidos. Lo primero es que en estos puestos, estos 5 puestos que hemos concretado, deben mantener vigilados los 360 grados durante ese cometido de seguridad. Es decir, si yo voy haciendo una escolta, por ejemplo, vamos 2 vehículos realizando una escolta de un vehículo VIP, esos 5 puestos deben cubrir cada uno un ángulo del vehículo, de tal forma que entre todos cubran los 360 grados. Normalmente el conductor va a cubrir la parte frontal y el resto de sectores hay que dividirlos, ¿vale? Lo lógico es que cada uno se reparta su parte. ¿Es necesario que todos estén continuamente mirando a los 360 grados? Realmente no, ¿vale? Y no va a ser posible tampoco en un cometido de a lo mejor 12 horas. Entonces lo importante es que podamos ser capaces de vez en cuando controlar ese sector, ¿vale? Es decir, ya dependerá un poquito también, y nos vamos a meter con los grados de protección ahora mismo, pero dependerá un poco el nivel de seguridad que tengamos, el nivel de alerta y la posibilidad de una incidencia que vayamos a tener. Pero también esto está relacionado con los grados de protección, que vamos a separar en 3 grados, ¿vale? Observación, vigilancia y protección. Digamos que sería de menos a más contundente la vigilancia de ese sector, ¿vale? Entonces, la observación sería simplemente de vez en cuando ir echando un vistazo a mi sector, que si, por ejemplo, es para adelante, pues a lo mejor lo tengo más fácil, pero si es un lateral o es la parte trasera del vehículo, lo vamos a tener más difícil. Entonces, con controlarlo de vez en cuando sería suficiente. Si tenemos ya que mantener una vigilancia a esos 360 grados porque la situación es más tensa, sí que ya estaríamos permanentemente vigilando ese sector. Y si ya tuviéramos que protegerlo, eso implicaría que en caso de localizar cualquier amenaza, ya activamente protegeríamos ese sector, ¿vale? Ya pues sería, por ejemplo, si el número 3 del vehículo que va sentado atrás localizara una amenaza, pues sería desplegar, salir de ese vehículo y dar protección física a esa parte o a ese sector del vehículo. Otra cosa a tener en cuenta es que siempre debemos tener, a la hora de planear y de ejecutar este tipo de cometidos, debemos tener en cuenta el eje Z, ¿vale? Normalmente nos movemos en lo que vemos o en la altura en la que estamos nosotros y debemos tener en cuenta, sobre todo en terreno urbano, el eje Z, ventanas, tejados, etcétera, cuando estemos realizando un cometido de seguridad, sobre todo en el ambiente urbano, pero también en el campo, ¿vale? Pasa que en el campo se ve más fácil, pero en el ambiente urbano debemos tener muy en cuenta ese eje vertical, ¿vale? Que también nos tendremos que vigilar si estamos realizando un cometido. Os quiero intentar transmitir por aquí también un despliegue tipo que yo utilizo mucho cuando realizo cometidos de seguridad, ya sea para montar un checkpoint rápido, para dar seguridad. Por ejemplo, nos hemos metido en una zona con muchos peatones y debemos dar una seguridad inmediata al vehículo, o hay una muchedumbre, un mercado, una salida. A mí, por ejemplo, me ha pasado en un país en el que salían de una ceremonia religiosa justo cuando yo pasaba por ahí con mi convoy, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que hacer alto a un lado, intentar molestar lo menos posible a la población y hacer un despliegue preventivo. Pues básicamente el despliegue preventivo lo que nos va a permitir es desplegar ciertas personas a pie para proporcionar una seguridad extra al vehículo y que la gente no se acerque tanto, ¿vale? Es decir, va a proporcionar el vehículo seguridad a ese personal desplegado, a ser posible con el armamento principal, y ese personal desplegado va a proporcionar seguridad al vehículo, ¿vale? Entonces ese dos despliegues vienen muy bien, sobre todo para estas situaciones en las que se nos ha quedado, por ejemplo, inmovilizado el vehículo y desplegamos inmediatamente para dar esa burbuja de seguridad al vehículo, ¿vale? No me sale la palabra, pero realmente es una burbuja de seguridad que vamos a crear para que ese vehículo tenga una amortiguación entre la realidad y el vehículo. ¿Cómo os recomiendo yo que despleguéis? Pues básicamente vamos a desplegar a las 2 personas que llevamos detrás y van a ocupar las 2 esquinas traseras del vehículo a cierta distancia, ¿vale? Ya dependerá un poquito la situación, el lugar y lo que puedan desplegar, ¿vale? Yo no recomiendo que nadie se vaya a más de 50 metros del vehículo, ¿vale? Que siempre mantengamos un contacto visual con todo el personal. 50 metros me parecería excesivo. Yo recomiendo pues de 3 a 10 metros, ¿vale? De ese vehículo para hacer esa burbuja de seguridad. Y el número 2, el que va de copiloto, también desplegaría en la parte delantera derecha, de tal forma que puede mandar tanto al personal a pie como al personal que está dentro del vehículo. Os pongo en situación. Imaginad que vais con un convoy de 3 vehículos, esa escolta de ese vehículo VIP, y de repente os metís en un mercado, ¿vale? En ese cometido. Y hay mucho personal y, pues bueno, por la situación, sospecháis que os podrían incluso pues romper alguna ventana o pinchar las ruedas o cualquiera de estas incidencias. Pues lo que haríamos sería simplemente desplegar estas 3 personas que irían andando alrededor del vehículo y dando esa burbuja de seguridad.
¿vale? Espero haberme explicado, pero este despliegue de seguridad a mí me ha venido muy bien a la hora de montar un checkpoint rápido, por ejemplo, dar vigilancia en una carretera o cortar una carretera porque había una amenaza de IED, por ejemplo. A mí me pasó eso. Vas haciendo un cometido y, como os digo, os encontráis un evento multitudinario civil que puede ser un mercado, puede ser una ceremonia religiosa, y hay mucha muchedumbre alrededor del vehículo. La verdad es que genera una sensación de intranquilidad, ¿vale? Así que, bueno, pues os recomiendo ese despliegue de seguridad preventivo. Además, tienes pie a tierra, tienes ojos fuera, y también es muy importante que mantengamos el enlace, a ser posible con walkie, o si puede estar más cifrada la transmisión de información, pues mejor, pero si no, pues con walkie, por lo menos que estemos enlazados con ese personal que hemos desplegado a pie y mantengamos ese enlace entre vehículos y personal a pie. ¿Cuándo puede venir muy bien este despliegue también? Cuando nos metemos en un callejón sin salida. Imaginad que vamos en este cometido y nos equivocamos de itinerario y nos metemos en un callejón, o en el mapa parece que tiene salida, pero luego en la realidad no la tiene, ¿vale? Pues yo recomiendo que hagáis este despliegue de seguridad, esa burbuja de seguridad, y ya tranquilamente, o lo más rápido posible, pero tranquilamente, podáis dar la vuelta al vehículo, salir, recular, lo que haga falta para salir de ahí y continuar por otro itinerario. Es muy recomendable también que si vamos a realizar este tipo de cometidos, reconozcamos previamente el itinerario que vamos a recorrer. Si, por ejemplo, podemos, pues el día anterior o esa misma mañana, lo que se conoce comúnmente como abrir ruta, ¿vale? Es decir, esa misma mañana al amanecer, por ejemplo, que se realice ese itinerario, que habrá poco tráfico y tal, pues podemos realizar ese itinerario y ver que no hay nada, que durante la noche no se ha colocado nada en ese itinerario. A lo mejor no puedo ese día, pero puedo el día anterior. O incluso voy más apretado de tiempo, pero tengo una vanguardia que puede ir 5 minutos adelantada al convoy principal y que va recorriendo el itinerario que vamos a recorrer posteriormente. También sería recomendable las zonas en las que van a subir y bajar los VIPs, o en las zonas en las que vamos a parar, de reconocerlas también previamente. O, como os digo, esa vanguardia que va adelantada, que se pase un poquito antes por esas zonas, de unas vueltas a la manzana, recorra esas zonas en las que vamos a tener que bajar, desplegar, transicionar, ¿vale? A otro tipo de situaciones, para echar un vistazo y ver que todo está en orden. O incluso podríamos desplegar unidades previamente ahí a pie, aunque sean de paisano, para que nos den información sobre esa zona en la que vamos a realizar o a desplegar, a bajar a esa autoridad, ¿no?, que estamos escoltando. Aquí tengo que remarcar la importancia de las transiciones, ¿vale? Los momentos más vulnerables para los cometidos de seguridad son las transiciones. Es decir, cuando yo subo a mi vehículo y lo tengo que arrancar y ponerlo en marcha, cuando yo bajo, cuando salgo del garaje, cuando entro al garaje, cuando estoy esperando ahí a que se abra la puerta, cuando yo llego a una zona para que desembarque cierto personal o para que suban, ¿vale? Todas esas transiciones son los momentos más peligrosos desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? Entonces deberíamos tener mucha más precaución en esos momentos y tomar medidas para aumentar o elevar el nivel de percepción, el nivel de alerta del personal en esas situaciones. Os dejo también 2 ideas sobre qué podéis hacer si sospecháis que alguien os está siguiendo o veis una actitud sospechosa, o a lo mejor llevamos un vehículo muy pegado detrás que no deja por el culo, ¿vale? No hace falta que sea que alguien nos está persiguiendo o nos está espiando, o que tengamos esa percepción. Simplemente que alguien puede ir muy pegado a nosotros y nos está molestando en ese cometido de seguridad, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente podemos dar una vuelta a la rotonda, ¿vale? Para comprobar que nadie nos sigue, para despistar si es que alguien nos sigue, para cerciorarnos si tenemos esa sospecha. Podemos dar esa vuelta a la manzana, todo el convoy, y vemos qué tal se va. O para perder, como os digo, a esas personas que a lo mejor están demasiado pegadas o nos están generando incomodidad en ese cometido de seguridad. Otra maniobra que podemos realizar es la que se conoce como gancho, ¿vale? Esta se utiliza tanto a pie como en vehículo, sobre todo también en guerra de guerrillas, etcétera, porque realmente es apartarte a un lado del itinerario principal. Es decir, si vamos a una carretera, pues por ejemplo aparcar en un lado. Esto sirve más con un vehículo, ¿vale? Porque si llevamos más vehículos se va a notar mucho, sobre todo si somos militares. Pero bueno, incluso en esa situación en la que se nos ve claramente, también las personas que nos siguieran, en este caso, pues podrían tener que disimular, ¿no? O al menos quedarían un poco más expuestas. Entonces lo que haríamos sería, en un itinerario principal, o desviarnos por una calle o meternos en un aparcamiento que encontremos, o en una zona en la que podamos detenernos y esperar a que pasen, ¿vale? Se llama maniobra de ganchos, como yo la he oído en más ocasiones. También supongo que tendrá otros nombres, pero básicamente es eso, ¿vale? Yo voy por un itinerario principal, me desvío o por una calle o a un aparcamiento o una zona de espera que veamos, imaginamos una gasolinera, por ejemplo, o un espacio en el que puedo aparcar los 2 o los 3 vehículos, y observo si los que me están siguiendo continúan, ¿vale? O se paran detrás nuestro, o pasan de largo, o lo que sea.
a ser posible, si fuera posible, perderlos durante ese momento previo a parar y ocultarme para ver si realmente pasa alguien o esos que no están siguiendo pasan de largo, pues también lo haría, ¿vale? Bueno, ahí os dejo un poco la idea para que cada uno lo adapte a la situación táctica en la que se desenvuelva. Y dos consideraciones más que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estos cometidos de escolta, de patrullaje, de reconocimiento de itinerarios, es dejar espacio. Básicamente en cualquier cometido de seguridad debemos dejar el espacio correcto al detener el vehículo, ya sea en un semáforo, debemos dejar un espacio muy aceptable con el vehículo delante para poder maniobrar en caso de que tengamos que salir zumbando. Y lo mismo con los laterales y con la parte de atrás, ¿vale? Aunque tenga que ser exagerado, yo dejo una distancia suficiente para poder maniobrar. Lo mismo si yo me detengo en la cuneta de la carretera, por ejemplo, y tengo un obstáculo, un coche delante, un contenedor, yo no me voy a pegar a ese contenedor, ¿vale? Voy a dejar cierto espacio delante del vehículo para poder maniobrar y volver a salir si fuera necesario. Lo mismo en un semáforo en rojo, en cualquier alto que tengamos que hacer. Y lo mismo hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a desembarcar un VIP, que no le dejamos o cuando tenemos que desembarcar, que no dejamos las puertas bloqueadas por cualquier objeto, ya sea un poste de la luz, una farola, un buzón de correos, un banco, lo que sea. Tenemos que tener en cuenta cierto espacio para que la gente pueda desplegar o bajar del vehículo en condiciones, ¿vale? Entonces tenemos que tener esa burbuja de seguridad alrededor del vehículo libre para tanto salir y maniobrar como para desembarcar personal. Ya hasta aquí el contenido de hoy. Espero que os haya sido útil. Yo en el momento historia, ya os he contado algunas anécdotas hoy, os quiero dejar una reflexión para que valoréis a la hora de realizar cometidos de seguridad. Y es que la velocidad y la seguridad a veces están reñidas y a veces no. Es decir, muchas veces por hacer las cosas muy rápido voy a hacerlas peor desde el punto de vista de la seguridad o menos seguras, y otras veces por ir rápido voy a ganar en seguridad, ¿vale? Entonces es una dicotomía que debemos valorar en cada situación táctica para ver cuándo la velocidad nos produce más inseguridad, como podría ser, por ejemplo, correr mucho en el uso de vehículos, podría en un momento determinado ser peligroso, ¿no? La mayoría de situaciones, la velocidad con los vehículos va a suponer un aumento del riesgo y una disminución de la seguridad. Pero en determinadas situaciones, como puede ser, por ejemplo, que vemos algo sospechoso o que hemos localizado un posible artefacto IED, ahí la velocidad también podría ser perjudicial o beneficiosa, ¿vale? Dependiendo un poquito la situación, dónde se encontrará esa pieza, si estamos girando o no estamos girando. Pero tenemos que diferenciar mucho esto y decidir qué es mejor para la situación táctica. Como os digo, esto se resume a evaluar la situación táctica. Y nos metemos ya con los ejercicios. El primer ejercicio va a ser que realices un checklist de las revisiones previas que tenemos que hacer antes de salir a un cometido de seguridad. Podemos hacer, por ejemplo, en una hoja Excel, una distribución de los puestos y los cometidos que cada uno tiene que realizar antes de salir a hacer un cometido. Pues, por ejemplo, cargar el material de visión nocturna, cargar el botiquín de primeros auxilios, cargar los medios de transmisiones. Y lo mismo al acabar ese cometido, repostar el vehículo, poner a cargar los walkies, volver a colocar pilas llenas en la caja de reserva. Ya nos hablo pues de munición, de fluidos, de líquidos, de agua, etcétera, ¿vale? Pues bueno, esos checklists que vienen también para automatizar los procedimientos. El segundo ejercicio es que escribas 3 formas en las que podrías aplicar alguno de los conceptos aquí descritos a la forma de trabajar de tu equipo. Esto, desde mi punto de vista, sirve tanto para seguridad privada como para policías, militares y toda la seguridad pública. Así que escribe 3 aplicaciones que podrías hacer ya mañana en tu equipo de trabajo y ejecútalas. Y el tercer ejercicio, que va a ser fácil, va a ser compartirlo con alguien al que creas que este contenido le puede servir a la hora de trabajar, a la hora de convertirse en un mejor profesional. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero haberos aportado valor y que os sirva en vuestro desarrollo personal y profesional este tipo de información. Aquí os dejo el acceso a mi newsletter abajo para que os apuntéis. Recibiréis un email diario con una idea para reflexionar sobre liderazgo, gestión de equipos, productividad, desarrollo personal y profesional, en definitiva. Ahí os lo dejo y espero que os sirva. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, un saludo y hasta pronto. Hasta luego.